Tu dependencia emocional después del accidente de mamá y papá requirió 1.500 horas de intervención terapéutica, a la tarifa estándar de $20 por hora. Me debes $30.000 por evitar que colapsara psicológicamente, anunció mi hermana Victoria con voz clínica y distante, mientras deslizaba una factura encuadernada en cuero sobre la mesa del tribunal. La cuenta detallada incluía entradas como manejo de crisis a las 3 de la mañana, $200, terapia de duelo durante el funeral, $500, y estabilización después de pesadillas, $50 por incidente, como si la hermandad viniera con horas facturables y el dolor tuviera precio. Pero cuando el juez Harrison pidió documentación de respaldo y se leyó la carta de la propia terapeuta de Victoria, tengo serias preocupaciones sobre la manipulación emocional sistemática que la señora Victoria Lane ejerce sobre su hermana menor, usando el duelo de la chica como un medio de control y explotación financiera. La mujer que había monetizado mi luto se quedó completamente rígida. La sala de audiencias se sintió de pronto sin aire. La abogada de Victoria, una mujer elegante llamada Catherine Reeves, le susurraba frenéticamente al oído mientras revolvía papeles, como si pudiera encontrar una cláusula de escape escondida en los documentos legales. Yo me sentaba junto a mi abogado, Marcus Webb, tratando de procesar cómo la hermana que me había sostenido en incontables ataques de pánico ahora me estaba cobrando por ese privilegio. ¿La doctora Patricia Henley escribió esto? El juez Harrison se ajustó las gafas mientras releía la carta, su expresión cambiando del escepticismo a una preocupación genuina. ¿Cuánto tiempo ha sido su terapeuta, señora Lane? La fachada perfectamente compuesta de Victoria, la que había usado como armadura desde la muerte de nuestros padres, se agrietó ligeramente. Eso es información privilegiada. No tenía derecho. De hecho, intervino Marcus con calma, usted renunció al privilegio cuando presentó sus registros de terapia como prueba del peso emocional que afirma haber compensado. Usted abrió la puerta, señora Lane. Vi cómo el rostro de mi hermana atravesaba emociones que rara vez mostraba, sorpresa, miedo y finalmente, furia. En los 3 años desde el choque frontal de nuestros padres con un conductor ebrio, Victoria había sido mi roca, o al menos eso creía yo. Ahora aprendía que algunas rocas también mandan facturas. Vamos a establecer contexto, dijo el juez Harrison. Señora Emma Lane, explique su relación con su hermana después de la muerte de sus padres. Me levanté con las piernas temblorosas, alisando mi vestido negro, no de diseñador como el de Victoria, pero lo mejor que podía pagar con mi sueldo de maestra. Tenía 19 años cuando murieron nuestros padres. Era estudiante de segundo año en la universidad. Victoria tenía 28, ya establecida en su carrera de mercadotecnia. Inmediatamente tomó el control del patrimonio, de los arreglos funerarios y de mí. ¿Tomó control cómo? Me insistió en que me mudara con ella. Decía que era demasiado frágil para vivir sola, demasiado dañada para tomar decisiones. Ella manejó mi herencia, me inscribió en terapia, su elección de terapeuta, y estructuró cada aspecto de mi vida. Yo pensé que me estaba salvando. Yo te estaba salvando, estalló Victoria. Estabas catatónica. Suicida. Ni siquiera podías vestirte por semanas. Estaba de luto, dije en voz baja. No rota sin remedio. Pero tú necesitabas que yo estuviera rota, ¿no? Objeción, se levantó Catherine Reeves. Especulación sobre las motivaciones de mi clienta. Denegada, la interrumpió el juez Harrison. Continúe, señora Emma Lane. Respiré hondo, probando 3 años de verdades reprimidas. Al principio estaba agradecida. Victoria se encargaba de todo mientras yo apenas podía funcionar. Pero con el tiempo, cada vez que intentaba recuperar independencia, ella me recordaba cuánto la necesitaba. ¿Cómo me derrumbaría sin su apoyo constante? ¿Puede dar ejemplos específicos? Cuando quise regresar a la universidad, dijo que estaba demasiado inestable. Cuando traté de conseguir trabajo, saboteó entrevistas llamando a empleadores para hablar de mi condición. Cuando empecé a salir con alguien, provocaba ataques de pánico sacando el tema de la muerte de nuestros padres, y luego me consolaba. Eso no es cierto. El rostro de Victoria se resquebrajó aún más. Me necesitabas. Cada crisis, cada colapso. Cada crisis que tú provocabas, la interrumpí. Como cuando, accidentalmente, pusiste el buzón de voz de papá en el aniversario de su muerte. O cuando moviste el perfume de mamá a mi baño, sabiendo que el olor me detonaría. Fabricabas mis colapsos, y luego me cobrabas por arreglarlos.
Marcus entregó al juez Harrison una carpeta. Su señoría, aquí están mensajes de texto entre las hermanas durante 3 años. Nótese el patrón: cada vez que Emma muestra signos de independencia, Victoria inicia contacto sobre sus padres, provocando angustia emocional. El juez leyó, frunciendo el ceño. Señora Victoria Lane, dice aquí que le mandó a su hermana detalles de los reportes de autopsia justo antes de su entrevista de trabajo. Tenía derecho a saber la verdad. La verdad que específicamente te pedí que no compartieras, dije. Te supliqué que me dejaras sanar a mi ritmo. En vez de eso, mantuviste la herida abierta porque mi dolor era rentable. ¿Rentable? La voz del juez Harrison tenía un filo. Explique. Marcus se levantó. Su señoría, hemos descubierto que la señora Victoria Lane ha recibido compensación de múltiples fuentes mientras afirmaba brindar servicios terapéuticos a su hermana. Primero, convenció a Emma de firmarle un poder notarial, dándole control sobre una herencia de $500,000. Ese dinero necesitaba manejo profesional. Manejo que le dio a usted una comisión del 20%, continuó Marcus. Además, ha estado cobrando renta a Emma por vivir en la casa familiar, que en realidad es propiedad de Emma. Ha estado cobrándole por vivir en su propia casa mientras controlaba su dinero. El estómago se me revolvía con cada engaño revelado. La casa familiar, el único lugar donde sentía cercanía con nuestros padres, ni siquiera era de Victoria para rentármela. Pero la evidencia más grave, Marcus sacó otro documento, es este contrato que la señora Victoria Lane hizo firmar a su hermana en un momento particularmente vulnerable. El juez Harrison leyó en voz alta: yo, Emma Lane, reconozco mi total dependencia emocional de Victoria Lane y acepto compensarla por servicios terapéuticos prestados a una tarifa que se determinará al alcanzar mi estabilidad mental. ¿Cuándo firmó esto?, preguntó el juez. 2 semanas después del funeral, dije en voz baja. Estaba con sedantes. Apenas podía leer. Victoria dijo que era un papeleo de seguros. ¿Necesitabas estructura?, insistió Victoria. Límites claros. Yo lo dejé todo para cuidarte. No, la carta de la doctora Henley volvió a escucharse, ahora leída por Marcus. La señora Victoria Lane ha mostrado patrones consistentes con el síndrome de Munchausen por poder, manteniendo deliberadamente el estado traumático de su hermana para justificar un control continuo. Ha admitido provocar los ataques de pánico de Emma para, cito, recordarle cuánto me necesita. Esto no es cuidado, es abuso calculado. La sala entera soltó un suspiro colectivo. La abogada de Victoria parecía querer hundirse en el suelo. Hay más, continuó Marcus. En nuestras sesiones, Victoria ha expresado frustración porque Emma se está recuperando demasiado rápido, y discutió estrategias para mantener la dinámica. No ve a su hermana como alguien a quien proteger, sino como un activo que administrar. Esa terapeuta claramente está sesgada, empezó Victoria. La terapeuta que tú elegiste, le recordé. La que insististe en que yo no podía ver porque era tuya. Ahora sé por qué, no querías que comparáramos notas. El juez Harrison dejó la carta sobre la mesa. Señora Victoria Lane, ¿impidió deliberadamente la recuperación de su hermana por beneficio económico? La protegía. Sin mí, habría terminado como nuestros padres, muerta en una carretera porque no estaba poniendo atención. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso. Incluso Victoria parecía sorprendida de lo que acababa de decir. Nuestros padres, dije lentamente, murieron porque un conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo. No porque no estuvieran poniendo atención. Pero llevas 3 años haciéndome creer que yo era igual de indefensa, igual de condenada. ¿Por qué? Porque si eres indefensa, gritó Victoria, poniéndose de pie, su compostura finalmente hecha pedazos. Tú eras la bebé. La favorita. Todo te llegaba fácil mientras yo tenía que pelear por cada migaja de atención. Y luego murieron y de pronto todos esperaban que yo cuidara a la perfecta y angelical Emma. Así que te aseguraste de mantenerme rota, dije, entendiendo de golpe. Si yo era indefensa, tú tenías poder. Si yo era dependiente, tú eras importante. Mi dolor te daba relevancia. Su señoría, intervino Marcus, queremos presentar evidencia de que la señora Victoria Lane ha hecho esto antes. 3 compañeras de cuarto han entregado declaraciones sobre patrones similares, crisis fabricadas seguidas de demandas de compensación.
Es suficiente, la voz del juez Harrison cortó el intento de protesta de Victoria. He escuchado pruebas suficientes. Señora Victoria Lane, su demanda no solo queda desestimada, sino que estoy refiriendo este caso a investigación criminal. Fraude, abuso de adultos vulnerables, sí, el abuso aplica a adultos vulnerables, e imposición intencional de sufrimiento emocional. Pero ella me debe. No le debe nada, dijo el juez con firmeza. Tenía a una adolescente traumatizada bajo su cuidado y en lugar de ayudarla a sanar, cultivó su trauma como si fuera un cultivo rentable. Convirtió el duelo en un modelo de negocio y la hermandad en una transacción. Además, continuó, ordeno la disolución inmediata del poder notarial, la devolución de todos los fondos tomados de la herencia de Emma Lane y una orden de restricción que le prohíbe todo contacto con su hermana sin supervisión. No puede hacer esto, chilló Victoria. Yo le salvé la vida. Sacrifiqué todo. No sacrificaste nada, dije poniéndome de pie para enfrentarla. Lo ganaste todo. Control, dinero, propósito. Mi colapso fue tu triunfo. Pero se acabó. Ya no soy tu paciente, tu proyecto, ni tu cheque de pago. Cuando los oficiales de la corte se acercaron para escoltarla, Victoria me miró una última vez. Te vas a desmoronar sin mí. Ya verás. La primera pesadilla, el primer aniversario, el primer recuerdo de ellos, y vas a arrastrarte de regreso. Tal vez, admití. Pero prefiero desmoronarme gratis que pagarte para mantenerme rota. Se la llevaron todavía gritando todo lo que yo le debía, todo lo que había sacrificado, todo lo que yo lamentaría. Pero por primera vez en 3 años, sus palabras no detonaron la espiral familiar de pánico y culpa. Afuera del juzgado, Marcus me ayudó a revisar el papeleo que finalmente me liberaría del estrangulamiento financiero y emocional de Victoria. Sabes que ella estaba equivocada, ¿verdad? No eres indefensa. Nunca lo fuiste. Empiezo a creerlo, respondí, sintiendo el sol en mi cara sin que Victoria me recordara que nuestros padres ya nunca lo sentirían otra vez. Mi teléfono vibró con mensajes de amigos en común que habían estado en la audiencia. Algunos expresaban shock, otros admitieron que sospechaban que algo andaba mal pero no sabían cómo ayudar. Uno resaltó. Emma, soy James del grupo de apoyo de duelo. El que Victoria te hizo dejar. Nunca creímos que fueras, demasiado frágil, para terapia grupal. Si quieres regresar, aquí estamos. Esa tarde regresé a la casa de nuestros padres, mi casa, por primera vez sin pedirle permiso a Victoria. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado, congelado en el tiempo como un museo del duelo. Pero yo ya no quería vivir en un museo. Abrí ventanas, dejando entrar aire fresco. Quité las pesadas cortinas que Victoria había instalado para crear un ambiente calmante. Encontré álbumes de fotos que había escondido porque los recuerdos felices me desestabilizarían. En mi antiguo cuarto, descubrí diarios de antes del accidente. Páginas llenas de sueños, planes, la persona que yo era antes de que Victoria me convenciera de que estaba demasiado rota para estar completa. Una carta de aceptación a la maestría que nunca había visto. Ofertas de trabajo que Victoria rechazó en mi nombre. Una vida interrumpida no por el duelo, sino por la codicia. La casa se sentía distinta sin el peso del dolor fabricado. Más ligera. Como si recordara lo que era ser un hogar en lugar de una clínica. Esa noche tuve pesadillas, las mismas de siempre sobre el accidente. Pero por primera vez en 3 años, desperté sola, me calmé a mí misma y volví a dormir. Sin hotline de crisis a Victoria. Sin intervención terapéutica de emergencia. Solo yo, aprendiendo a sostener mis propios pedazos rotos sin pagarle a alguien para que me señalara las orillas filosas. A la mañana siguiente recibí una llamada de la terapeuta de Victoria, la doctora Henley. Emma. Quería disculparme. He tratado a Victoria por 2 años, pero apenas hace poco comprendí el alcance de lo que te estaba haciendo. Debí haberlo visto antes. ¿Por qué no quería que viéramos a la misma terapeuta?, pregunté. Porque lo habría reconocido de inmediato. Las historias no habrían coincidido. Revisé mis notas, cada avance en la terapia de Victoria coincidía con un retroceso en tu recuperación. Literalmente planeaba tus colapsos en mi consultorio. ¿Está enferma? La doctora suspiró. Tu hermana tiene problemas muy profundos desde la infancia, sentirse opacada, necesitar control, derivar valor de la dependencia de los demás.
La muerte de tus padres le dio la oportunidad de ser finalmente la importante. Pero eso es una explicación, no una excusa. Lo que te hizo fue imperdonable. Después de colgar, me senté en la cocina de mis padres, tomando café en la taza favorita de mamá, la que Victoria había escondido porque los detonantes debían evitarse. Pero algunos detonantes solo eran recuerdos, y los recuerdos no siempre son enemigos. Pensé en la factura que inició todo, 30,000 pesos por apoyo emocional. El costo real había sido mucho más alto. 3 años de dependencia fabricada. Una recuperación truncada. Sueños detenidos. Todo porque mi hermana no podía diferenciar entre amor y control, entre cuidado y comercio. Pero quizá esa era la lección escondida en todo este dolor. El amor, el verdadero amor, no lleva recibos. No itemiza la bondad ni cobra por la compasión. El amor real te ayuda a sanar, no porque gane de tu integridad, sino porque no soporta verte rota. Victoria me había facturado por mantenerme cuerda. Pero la cordura, estaba aprendiendo, no era algo que alguien pudiera venderte. Era algo que recuperabas, un día sin factura a la vez. Mis padres seguían muertos. Ese dolor era real, no provocado, mío para cargar. Pero ahora podía cargarlo sin pagarle a Victoria para recordarme lo pesado que era. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto al de la calma forzada de Victoria. Era el silencio de la posibilidad, de mañanas que no empezaban con una crisis inventada, de un futuro que no estaba prepagado con dolor. Tomé mi celular y marqué el número del grupo de apoyo de duelo. Después de 3 años, era hora de sanar en mis propios términos. Sin facturas. Sin apoyo emocional itemizado. Solo yo, aprendiendo a estar bien con no estar bien, y sabiendo que eso valía más que cualquier cuenta que mi hermana pudiera enviar. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar contestara. ¿Emma? ¿De verdad eres tú? Te hemos extrañado. Bienvenida de vuelta. Bienvenida de vuelta. No bienvenida a tu intervención terapéutica. No bienvenida a tu sesión cobrable. Solo, bienvenida de vuelta. Gracias, respondí, con todo mi corazón. Estoy lista para hacer el trabajo. El verdadero trabajo esta vez. Y por primera vez desde la muerte de mis padres, creí que era posible, sanar sin factura, recuperarme sin recibo y encontrar un amor que no cobrara por hora.